tenía pendiente grabarles. Ya tengo aquí el inicio de la clase. Mientras les comparto la pantalla, efectivamente, como lo decía Selene, tenemos como regla tercera el tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Veíamos que esta regla era fundamental para no caer en errores en cuanto a la interpretación se refiere, porque muchas veces vemos que pues, la interpretación solamente va de acuerdo a una palabra, a algo que solamente se quedó como algo aislado, ¿no? Y un ejemplo que les daba era justamente Filipenses 4:19. Yo espero que hayan tomado el tiempo para poder desarrollar esta cita. No se los dejé de tarea, pero si ustedes lo pudieron tener en su mente y pudiéndolo validar, efectivamente, pues muchas veces tenemos esa promesa, ¿no? De que Dios va a suplir, pero no entendemos el por qué. Y el entender las palabras en el sentido que indica el contexto, vamos a saber que esa promesa viene, y esto se los iba a explicar desde la clase pasada, pero se los voy a poner de una vez. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Pablo lanza esta bendición porque al principio del libro él agradece a los filipenses por haberlo ayudado económicamente, por haberlo ayudado en todo tiempo, por haber sustentado sus necesidades. Entonces Pablo ya había visto el corazón de aquellos filipenses, que ellos eran una iglesia generosa, ellos eran una iglesia que se preocupaban por el pobre, por aquel que estaba en necesidad, y por eso es que suelta esa bendición. Si nosotros aprendemos a leer todo lo que engloba el contexto del libro, todo lo que engloba el contexto de incluso de un solo capítulo, vemos que más arriba de Filipenses 4:19, en el capítulo 4, todo el capítulo 4, pues es justamente un capítulo en agradecimiento a lo que ellos hacen, que los alienta, que los reconoce por ser generosos. Entonces, la bendición de ser bendecido por Dios al suplir todo lo que nos falta es debido a un corazón con gratitud, primero que todo, y sobre todo con generosidad en su corazón. Entonces, como lo veíamos en la diapositiva de la clase pasada, toda esta parte de la regla cuenta los versículos anteriores y posteriores al texto que se está estudiando. Entonces veíamos que juntos recibían el nombre de contexto, texto y el posttexto da el nombre de contexto. Veíamos que texto significa tejer y es un tejido de palabras el cual todo va a comenzar con ellas. Una frase va a describir la situación, mientras que las preposiciones representaban un juicio y una secuencia de preposiciones representaría un texto. Entonces, el texto, veíamos que el texto es la unidad superior de comunicación. Bueno, más bien, hasta aquí me había quedado, sí. Veíamos que era la unidad superior de comunicación que podía ser variable al poder centrarse en un texto bíblico, un capítulo o un libro completo y corresponde a una comprensión que tiene como el fin comunicar un contexto dado. Entonces veíamos que había dos maneras de entender cuál es un texto y cómo diferenciarlo del resto del libro, desde el punto de vista de su contenido o la función comunicativa que tiene ese texto. De hecho, teníamos el cuestionario 8, el cual espero que lo estén haciendo y de hecho íbamos a utilizar esta clase para poder hacer la revisión de los cuestionarios, pero como estoy viendo que es demasiado larga la regla tercera y la regla cuarta, vamos a tratar de aprovechar estas clases y si ustedes tienen un tiempo, buscar que entre semana podamos nosotros hacer la revisión, obviamente quien quiera y quien pueda. Buscar hacer en un tiempo y por ahí les mandaré una encuesta para ver en qué horario pudieran, qué día de la semana se les acomoda más, para poder hacer una base y una reunión breve, ¿no? Solamente para tocar los cuestionarios que más les están causando duda, que tengan algún comentario, ahí podríamos estar disponibles para poderlos asistir y ayudar, ¿no? Entonces, veíamos ya después del texto, vamos a entrar a este nuevo tema que se llama el texto y la comunicación, que viene dentro de la regla tercera. ¿Por qué? Porque para entender el texto y la comunicación, vamos a aprender cómo funciona en cada parte de la Biblia. Y pues más adelante vamos a poder aprender cómo delimitar el texto, cómo aprender a que una parte podamos estudiarla de forma aislada para que aplicando la regla tercera apliquemos todo lo que viene detrás y por delante del texto. Entonces,
En el texto y la comunicación, vemos que para que exista una verdadera comunicación para el emisor como en el receptor, siempre debe de haber un mismo código o un mismo lenguaje. ¿Por qué es necesario que haya un mismo código o un mismo lenguaje? Porque de lo contrario no vamos a poder ver que se esté transmitiendo un mensaje claro. ¿Por qué? Porque ni de una parte ni de otra parte vamos a ver una fiabilidad. ¿Por qué? Pues obviamente si nosotros lo ponemos en la palabra de Dios, pues vamos a ver que la fiabilidad sí va a haber de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el que escribió la palabra, Dios es el que inspiró a las personas por medio del Espíritu Santo para que se quedaran estos 66 libros, pero esto necesitamos nosotros saber que el mismo código y la misma forma de hablar estemos hablándolo, ¿no? El ser humano siempre va a tener la capacidad de recibir, de desarrollar y de transmitir conocimientos o cultura. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la palabra comunicación por sí mismo tiene un significado, una etimología que indica tener algo en común y de compartir, ya sea un sentimiento o una idea. Propiamente la palabra comunicación va a ser el compartir algo en común. Entonces, por eso es que dice al principio que tenemos que tener el mismo código o el lenguaje. Eso asemeja a la misma comunicación que tenemos que tener con Dios tanto un alumno como otro alumno, como todos en la iglesia debemos de tenerlo. Esa misma forma de comunicación para que Dios nos hable igual. Obviamente Dios nos va a hablar igual, pero no en el mismo sentido lo vamos a aplicar, porque cada quien tiene una vida diferente, pero es necesario que hablemos de lo mismo y que tengamos esa posibilidad de compartir lo mismo que estamos aprendiendo. Obviamente la Biblia va a ser el intento exitoso de Dios de comunicarse con el hombre para dirigirse hacia él. Y Jesús era la palabra viva porque la sabía y la vivía cuando estuvo en la tierra. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesús, primero que todo, fue para salvación, pero también para poder confirmar que lo que Dios habló, en este caso, cuando Él vino, estaba el Antiguo Testamento, que era la ley. Él pudo confirmar que todo lo que estaba escrito se había cumplido y sobre todo era verdad. Por eso es que él la sabía cuando lo entrevistaban los fariseos y la aplicaba cuando era el tiempo de decir que las cosas estaban mal hechas en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, usando milagros, hizo milagros, echó fuera demonios de las personas, todo esto lo vivió para que la gente lo entendiera. Entonces, a lo largo de la Biblia, siempre vamos a ver a Dios tratando de comunicarse con el hombre en todo tiempo. La comunicación es el que habla. Entonces, por el simple hecho de dirigirse a otra persona, va a estar manifestando la voluntad de ser escuchado y comprendido para poder recibir una respuesta del receptor. En este caso, si lo aplicamos a la parte de Dios, Dios siempre va a tratar de dirigirse hacia nosotros con su palabra, manifestando que Él quiere que nosotros lo obedezcamos, que nosotros sigamos los consejos que nos da la Biblia para que podamos tener una respuesta que es nuestra obediencia. En este caso, Génesis 22:11 y Éxodo 3:4, vamos a ver, y ustedes eso lo pueden leer en sus casitas, porque de hecho vamos a dejar las diapositivas, para que veamos que siempre Dios intenta llamar la atención del hombre. Y esto lo va a hacer para establecer un circuito de comunicación. De hecho, incluso adicional a estas dos citas, me llega a la mente cuando ya Adán y Eva habían pecado, que cuando Dios se acerca, Dios marca la pauta. O sea, Dios era un Dios que ya sabía dónde estaba Adán y Eva, pero la pauta para que ellos pudieran acercarse a Él le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios sabía dónde estaba Adán? Pues obviamente sabemos que sí, ¿no? Porque Dios es un Dios, pues sobre todo omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve y Él está en todos lados. Entonces vemos que la forma de hablar de Dios es justamente para poder entablar esa relación, para poder dirigirse hacia la persona para tener la dicha de ser escuchado y sobre todo de esperar una respuesta. Es por eso que cuando nosotros tenemos problemas, Dios siempre nos va a llamar para que nosotros respondamos.
Otro ejemplo puede ser Samuel, y así me puedo ir con toda la clase. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el texto y la comunicación van a ir de la mano, porque si ya está escrito, la comunicación va a provocar que el mensaje sea recibido y que tengamos la forma de replicar con nuestro Dios. Entonces, toda palabra siempre va a comunicar algo, y la comunicación se cumple cuando hay un diálogo en la que las dos partes se entienden y reaccionan a la misma. Esto es muy importante que lo conozcamos, porque de lo contrario nos vamos a sacar de contexto, nos vamos a salir del entendimiento, y necesitamos en todo tiempo saber qué es lo que nos está hablando Dios. Entonces, una vez que me explicaste, David, qué significa el texto y la comunicación, pues qué propiedades va a tener el texto para que pueda ser comunicado. Cuando nosotros vamos a hablar de texto, nos vamos a referir a la unidad temática, que es párrafo o división, y que tiene por lo menos tres propiedades básicas, que va a ser la coherencia, la cohesión y la clausura. Obviamente tiene más elementos, pero estos son los tres más importantes que tenemos que enfocar para poder conocer la palabra de Dios. Entonces, la primera, que es la coherencia, vamos a entender que de manera general va a ser la relación lógica y adecuada de distintas partes que formen un todo, o sea, una unidad. Entonces, la coherencia va a ser que todo el conjunto, toda la unidad tenga una relación lógica. Si lo que vemos, por ejemplo, ahora como lo veíamos anteriormente, antes de iniciar las reglas, que veíamos los textos en hebreo, que vemos que no tenían conjunciones, pues obviamente eso no podríamos entender que tuviera una relación lógica. Por lo tanto, traspasado a nuestro idioma como está escrito tal cual, no tendría una coherencia. Pero al contrario, si nosotros vemos que la traducción adapta las conjunciones, las preposiciones y toda la parte del idioma español, vamos a ver que esto es una relación lógica y adecuada para que pueda formar una unidad de texto. Entonces, esto es lo principal que nosotros debemos de ver que tenga, para que nosotros podamos comprender. A lo mejor van a haber palabras que no entendamos, pero siempre tiene que formar el texto una coherencia, que tenga una relación lógica entre distintas partes que formen una unidad. Entonces, desde la perspectiva de la hermenéutica, la coherencia es la propiedad de los textos, que va a consistir en seleccionar y organizar la información que el autor quiere transmitir. Entonces, 100%, si el autor es Dios, vamos a ver que va a tener una coherencia lo que vamos a estar leyendo, porque Dios seleccionó y organizó la información por medio del hombre que Él quiso transmitir a través de nuestras vidas. Entonces, ahora, después de saber qué propiedades tiene el texto, vamos a explicar bien qué es la coherencia y la cohesión. Ya veamos la coherencia, y la parte de la coherencia es para que la información pueda ser transmitida de forma clara y precisa por el receptor, y entender que el texto coherente va a tener las siguientes características. El texto coherente va a saber que todos los enunciados deben girar en torno a un tema, no va a ser chile, mole y pozole y solamente vamos a aplicar eso, sino al contrario, va a ser solamente, pues, por ejemplo, si nos podemos poner a una salsa, que la salsa sea de chile de árbol, que la salsa no tenga ni chile ancho, ni chile morita, ni chile cascabel, sino que sea de chile serrano, de chile de árbol en particular, para que nosotros veamos que el enunciado no se va a salir de un tema y no sea confuso de entender, porque si tiene de todo, no vamos a poder entender a qué se quiso enfocar ese texto. Entonces vemos que la Biblia 100% lo cumple. Otra característica de la coherencia es que debe ser organizado y estructurado. Las partes siempre se van a relacionar entre sí. De hecho, esto ya lo veíamos en las reglas pasadas, que pues obviamente el texto siempre tiene que tener esa relación entre sí para que no se contradiga, y sobre todo que tenga esa coherencia, que tenga esa unidad ordenada correctamente. También debe tener una progresión temática para que mientras vayamos avanzando, vaya desarrollando el tema que se está presentando.
y pues que sobre todo pueda ser un ejemplo claro, que no sea confuso y que no se salga de la raya de lo que estamos viendo. Entonces, una vez entendiendo lo que es coherencia, que espero que les haya quedado claro, si no, de todas formas, al final de la clase, de verdad, con toda confianza se pueden acercar para poder aprender esto o algún complemento. Pero bueno. Vamos a ver que la cohesión también va a consistir en una relación gramatical y semántica entre los enunciados que forman un texto. Entonces, ¿a qué nos referimos con una relación gramatical? Que las palabras siempre van a tener un orden, una correcta relación, y la semántica, que pues obviamente vamos a ver que va a dividirse en un grupo específico que no va a abarcar más temas, al igual que la coherencia. La cohesión siempre va a formar que los enunciados que tengan un texto siempre haya una relación entre sí, y que, como lo veíamos también en la coherencia, que va de la mano, no se contradigan ni lleven a otro texto sin antes quedar claro. Esto es importante que lo aprendamos y que lo tengamos en cuenta, porque para poder producir un texto con la lectura más accesible, siempre el autor va a utilizar distintas maneras de evitar esas repeticiones que son innecesarias, manteniendo el mismo contenido. Es importante que, porque si nosotros no vemos cohesión en algún texto, pues obviamente va a ser tedioso, aburrido y solamente va a darle vueltas al tema. Al contrario, si el texto tiene cohesión, va a ser más fácil de entender sin darle vueltas al asunto. Como quien dice, y lo dice mucho mi familia, vamos al grano. Entonces, ir al grano es directamente tener cohesión en un texto. Vemos que la Biblia va al grano y a lo mejor muchas veces es redundante, pero es redundante porque necesitamos aprender desde diversos ángulos lo que significa una palabra, que aún en esas redundancias, siempre la palabra es directa. Entonces, sí tiene una cohesión, pero va enfocada nuevamente a que lo entendamos las veces que sean necesarias para poderlo explicar. Entonces, sí tiene una cohesión manteniendo el mismo contenido cada texto de la Biblia. Y para culminar la clausura, siempre vamos a ver que hay principales divisiones o unidades de un texto que van a tener un cierre en las ideas o enseñanzas en el texto que contiene. Entonces, David, ya me enseñaste cuál es la coherencia y la cohesión. ¿Por qué es importante que tengan la clausura? Porque el estudio de la palabra de Dios, pues obviamente va a tener un principio y un final. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, pues no podríamos pasar a alguna otra actividad, solamente nos quedaremos en un devocional eterno y pues ni siquiera podríamos dormir, ¿no? Entonces, siempre va a llegar a un principio en el cual aprendemos, y sobre todo un final, una clausura. Entonces, para que un texto exista, siempre debe tener una idea o enseñanza que complete una explicación, un texto, para que no se quede así como que el continuará de las películas, ¿no? Y que esperemos la segunda parte, sino que al contrario, tengamos la oportunidad de que el cierre no sea algo que corte la explicación, sino que tenga el cierre correcto, la aplicación a nuestra vida, y sobre todo que no nos quedemos con ninguna duda. Entonces, una vez terminando esto, la cuestión y la clausura, esto va a ser el contenido del texto, para saber que las propiedades del texto son correctas y se aplican a la Biblia. Entonces, una vez terminando esta parte, vamos a ver los tipos de texto que hay en la Biblia. Entonces, en los tipos de texto, pues hay diferentes tipos de texto. Entonces, vamos a aprender los más importantes, porque pues por falta de tiempo podríamos ver todos, pero necesitamos ver los más importantes o los que más están al alcance, porque se repiten o porque son en los que más está escrito en los textos de la Biblia. Entonces, el primero que casi por su totalidad va a gobernar la Biblia va a ser la prosa, que de hecho ya lo habíamos explicado un poco, pero ahora a detalle vamos a ver qué es la forma básica de la comunicación bíblica, que va a significar
directo o recto. Entonces, el lenguaje directo que no se somete a una ley de escritura. La palabra de Dios está escrita en prosa explicativa o expositiva. De hecho, eso lo veíamos prácticamente hace como 5 clases en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de ver que la prosa va a ser un texto que no está trabajado, sino al contrario, así como Dios lo soltó, así como Dios le permitió escribirlo a cada uno de los autores de los libros, así está escrita, obviamente con el entendimiento, obviamente con las revisiones, obviamente con los textos, pero no se va a someter a una ley de escritura de que no es como una obra literaria en la cual tenga que contener versos, párrafos, así, ocho palabras por párrafo. Todas esas cortas no se rige esta ley, sino la prosa es más allá de un relato, sino que es Dios hablando a través del hombre. Entonces, ese es el primer tipo de texto, en la cual casi su totalidad la Biblia va a estar escrita. Otro de ellos es la poesía, que es la segunda forma de composición bíblica, la cual va a ocupar un tercio del Antiguo Testamento. Aunque ocupe una tercera parte del Antiguo Testamento, vamos a ver que hay 7 libros del Antiguo Testamento que no tienen poesía. Pero adicional de la poesía también está escrita en prosa. Entonces, caray, David, ¿por qué dos elementos están de la mano? Porque la forma o la explicación de la poesía también no es una poesía rimbombante, no es una poesía que haga palabras faramayosas, sino que también es una poesía directa. Por eso es que la mayor parte de la Biblia está escrita en prosa, porque aún así la poesía siempre va a ser directa y la poesía siempre va a ser explicativa o expositiva. Entonces, veíamos que hay 7 libros del Antiguo Testamento que no tienen poesía y pues unos de ellos pues prácticamente son los que son más de historia, ¿no? Los que van a ser, por ejemplo, del Pentateuco, pues son 5 de los libros que no tienen poesía. ¿Por qué? Porque pues vemos que son más teoría y pues en este caso también las cartas, en este caso como Crónicas y Reyes, también son unos de los libros que no contienen esa poesía. Pero bueno, yéndonos al tipo de texto narrativo, vamos a ver que es otro tipo de escritura, es otra forma de escritura en la cual también van de la mano la prosa y la poesía, porque este tipo de texto va a seguir la mayoría de las reglas del primer tipo de texto, que es la prosa. Va a ser el arte de contar un suceso que tiene una serie de características especiales que forman un relato extraído de un texto. Entonces es importante que lo tengamos, ¿por qué? Porque se van a relacionar, no porque sean diferentes, vamos a poder ver que van a ser apartados, sino que de la misma forma, incluidos van a ir todos esos textos, pero sí es importante saber qué tipos de texto estamos leyendo para saber que no vamos a tratar de la misma forma la prosa con la poesía, que aunque vayan de la mano, la poesía la podemos entender pues ya estudiando las diferencias, estudiando a lo que se quiso referir el texto, que a lo mejor van a ver pues no necesariamente la poesía es el elemento más claro. ¿Por qué? Porque va a contener algunas partes que vengan, que signifiquen otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a poder ver que en el relato y en el texto, vamos a poder ver que la narrativa siempre va a tener características al igual que la prosa, pero que necesitan en todo tiempo explicarse más a detalle. Entonces, ese es el tercer tipo de texto y vamos al que sigue, que es el texto de sabiduría. El texto de sabiduría va a contener textos que tienen conocimientos, experiencias, elementos básicos para el diario vivir que van a aportarle el total de vivencias y de elementos disponibles para que el ser humano se desarrolle pues con un correcto orden, ¿no? Entonces, hay 5 libros en la Biblia y cada uno de ellos va a tener características diferentes. Estos sí se los voy a explicar para que ustedes sepan qué.
libros contienen más sabiduría y pues obviamente en primera instancia vamos a poder saber que pues no pueden existir textos de sabiduría sin saber quién fue el hombre más sabio en la tierra. Entonces, en este caso, vemos que el hombre más sabio fue Salomón y unos de los libros efectivamente son escritos por él. Entonces, vemos que los libros de la Biblia que tienen características de sabiduría, uno de ellos es Eclesiastés, que contiene sabiduría reflexiva de la cual permite reflexionar sobre la vida, sobre lo que vivimos día a día, que pues prácticamente él indica que todo lo que podemos hacer puede ser vanidad, pero si la entregamos a Dios, ya no se convierte en vanidad, sino se convierte en una entrega y en un sacrificio. Proverbios y Santiago, que convienen una sabiduría práctica. Vemos que Santiago obviamente no lo escribe Salomón, pero Santiago era un hombre que también, pues si nosotros leemos todo el libro, tiene una característica particular que es en todo tiempo cita mucho a cualquier persona que fue sabia en la tierra y pues vemos que se aplica la sabiduría en el tiempo más difícil, que era el tiempo ya de poder predicar el evangelio y en un tiempo sabiendo que había persecución y sobre todo lo que tenía que tener un cristiano en ese momento para poder llamarse sabio, no para que pudiera llamarse una persona que solo predicaba el evangelio, sino para que pudiera decir que una persona sabia necesitaría sabiduría práctica, ¿no? También vemos que la sabiduría biográfica puede ser Cantares y Job. En este caso, pues Job abarca muchísimos temas, muchísimas explicaciones de lo que es la vida, de lo que es la reflexión de sus vivencias en ese proceso que tuvo cuando él ya no tenía nada, cuando él estaba incluso mal, cuando él ya estaba incluso enfermo. Todas estas partes vemos que pues obviamente son explicaciones de una sabiduría biográfica. Obviamente, Cantares también explica mucho acerca de las costumbres que se hacían en aquel entonces, en el tiempo de los hebreos. ¿Por qué? Pues porque narra mucho las bodas, narra mucho la forma en la que se cortejaban, en la que se llegaba a un compromiso. Entonces, toda esta sabiduría biográfica también contiene textos y contiene riquezas que si hoy en día no lo podemos aplicar como una costumbre hebrea, lo podríamos aplicar para una aplicación espiritual. Entonces, de lo contrario, estos textos no nos servirían de nada si no fuera para que nosotros lo interpretáramos a nuestro tiempo, ¿no? Entonces, sí son históricos, son bellos, pero necesitamos saber que tenemos que tener también esa sabiduría de parte de Dios y del Espíritu Santo para que esto lo convirtamos a nuestro tiempo. Que esto es un spoiler a lo que van a hacer en el siguiente semestre. Todo esto que les estamos enseñando en hermenéutica va a ser para que ustedes lo apliquen en exégesis y que esto lo puedan transportar al tiempo de hoy, a sus vivencias de hoy y poderlo compartir de una forma correcta. Entonces, el último tipo de texto que hay en la Biblia, que vamos a ver el día de hoy, va a ser el tipo de texto apocalíptico, que va a ser el lenguaje apropiado para expresar el contenido de la revelación que va a haber en un futuro en determinados contextos. Y aquí en determinados contextos, aquí vamos a aplicar también la regla tercera en este tipo de textos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver para que suceda algo, en este caso, para que leamos algo que está en el Apocalipsis tuvo que suceder algo antes. ¿Por qué ha pasado el apocalipsis? Se explica al principio, ¿no? ¿Por qué va a pasar el tiempo en el cual la iglesia se va a ir y los judíos se van a quedar? Porque antes, en el Antiguo Testamento, vemos por qué tuvo que quedarse el pueblo de Israel. Todos esos antecedentes van a caer a entender el contexto y del por qué pasan las cosas. Entonces, apocalíptica 100% va a requerir la regla tercera de cajón para que la aprendamos y no nos frustremos si no nos sale a la primera. Va a contener largos discursos y va a estar cargado de listas y de cifras que necesitamos no pasar por alto. Entonces, David, está súper padre lo que me estás diciendo, pero ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder delimitar el texto? Lo primero que tenemos que hacer es buscar la dirección de Dios a fin de que el mensaje o estudio siempre sea direccionado por el Señor para que nosotros lo podamos hacer.
y pues que la presencia de Dios necesita ser indispensable para siempre hablar lo que Dios quiere y no solamente hablemos una emoción. Por eso es importante que la revelación y el Espíritu Santo nunca se deje a un lado. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más nos enfocamos a hacerlo por nuestro propio pie, no va a funcionar y no se va a quedar en el corazón ni en la mente de las personas que estamos nosotros compartiendo. Entonces, la emoción nunca se va a quedar. Siempre va a ser nuestra oración que la emoción nunca se quede en el corazón de las personas. Por eso es que en la exégesis, que es la siguiente materia que van a tener en el semestre, en la exégesis de un texto siempre se hace con la mente, pero se debe de hacer con el espíritu, guiado con el Espíritu Santo. O sea, nuestro espíritu debe estar conectado con el Espíritu Santo para que la mente no nos juegue chueco y aprendamos o empezamos a aplicar cosas que no van de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando y revelando. Para eso son las reglas de la hermenéutica, para que nosotros aprendamos a dirigir nuestro espíritu y nuestra mente con ese apoyo del Espíritu Santo para que no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha, sino a la dirección que Dios nos deje y que podamos aplicar. El segundo punto para poder aprender a seleccionar y delimitar un texto, se debe tener como un hábito la lectura diaria de la Biblia para llevar un estudio sistemático de la palabra de Dios. Todo sistema va a llevar un orden. Y por eso es que la Biblia no va a ser una baraja o una bola mágica que nos va a dar palabras al azar. Siempre Dios nos va a dar la palabra correcta para el tiempo correcto y nosotros no debemos de estar haciendo, ay, pues hoy quiero que tú me hables en Primera de Corintios porque me siento deprimido. Cuando Primera de Corintios es un libro que no va a ser para una persona que está deprimida, sino para una persona que está decidida a ir en contra de lo que se está hablando alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es por eso que la Biblia no es una baraja o es una boleta mágica, pero siempre en la regla tercera nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos seleccionar o delimitar un texto para enseñar y estudiarlo? Bueno, estos son los dos primeros puntos básicos para poder aprender a delimitar un texto. Hasta aquí me voy a quedar porque me queda menos de un minuto, pero sí necesitamos, por lo menos en este tiempo, aplicar estos dos puntos para poder aprender a estudiar un texto. Eso se lo pueden dejar de tarea y ustedes me pueden compartir lo que pudieron vivir. Y pues primeramente Dios nos vemos la siguiente clase y se me olvidó pasarles el cuestionario. Entonces tengo menos de un minuto, se los mando por la diapositiva para que podamos seguir adelantando cuestionarios, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Se me hizo demasiado rápido el tiempo, pero primeramente Dios vamos a seguir avanzando.